todo eso. Pandro, Entonces... yo estoy aquí para avisarte de que tengo hambre. Así que si te gusta el contenido, siempre recuerda que puedes pasarte por mi canal de reacciones para que me des las tremendas visitas y poder comer, ya sabes, comida. La Legión Alpha es un desastre. Tengo que verme el canal de reacciones de este man. Verás, mi estimado, la inmensa mayoría de legiones traidoras están hechas un caos y tienen no pocos problemas internos. Mira a los amos de la noche, por ejemplo, y aún así, hasta esta familia disfuncional hecha de psicópatas se encuentra en mejor estado como legión que nuestros protagonistas, cuya situación actual no es que pinte fea o sea mala, es que directamente es más triste que la tumba de las luciérnagas. Y mira que esta película es dura. En primera, Alpharius fue oficialmente eliminado por Dorn. Además, Omega se encuentra en paradero desconocido. Pero oficialmente, a ver, Alpharius oficialmente, pero seguro que era Alpharius. O sea, seguro que era Alpharius, porque claro, todos somos Alpharius. Realmente. Entonces, seguro que era Alpharius. Estamos seguros de eso, está confirmado. Segunda, no tienen órdenes claras ni un plan a seguir. Por lo tanto, cada uno sigue su propio camino, dando un decadente espectáculo donde unos son leales, otros traidores, o juegan para no 2, sino 3, 4 o más bandos. Esto nos deja una duda existencial considerable. ¿Cuál es el futuro de la Legión Alpha? Salvo eso, ser un meme. Bueno, eso ha cambiado con la llegada de un personaje, alguien que ha conseguido lo imposible: unificar a los hijos de los primarcas gemelos como no se veía desde la herejía. Lo estás viendo justo ahora, Solomon Akurra, la nueva cabeza principal de la Hidra. De forma oficial tenemos a un nuevo primarca de la Legión Alpha, salvo en el nombre. Pero a ver, ¿cómo este tipo no va a ser considerado pues como tal? Esperaba que estuviera aquí Ruby, bueno, apareció de la nada y salvó a toda una legión de ser olvidada por la mismísima Games Workshop y el fandom. ¿Cómo lo hizo? Pues dándoles un propósito mayor, haciendo cosas relevantes en el trasfondo y, claro, trayendo consigo a una nueva Legión Alpha que no está hecha de cobardes que huyen ante la menor señal de peligro y depende exclusivamente de la... A ver, pero la Legión Alpha al final se corrompió o no, o la mitad sí pero luego no, porque no me acuerdo. O sea, creo que era algunos sí y otros no, ¿verdad? O sea, creo que la Legión Alpha como que la mitad se corrompió y la otra mitad no. O sea, no me acuerdo. Me suena que era algo así, que era como mitad y mitad. Para subsistir. Para nada, estos van de frente, directo al cuello de sus enemigos, peleando no como serpientes escurridizas, sino como una verdadera hidra, como verdaderos marines espaciales. Más importante aún, Solomon Akurra ha hecho que estos tipos dejen de ser un chiste, masacrando el meme de "Yo soy Alpharius". ¿El cómo? ¿Por qué? Lo descubrirás hoy en la historia de cómo renació la Legión. Pero es que el meme es el meme. Solomon Akurra no es Alpharius, es alguien muchísimo peor. Esto que estás viendo ahora mismo es humo, un elemento gaseoso de nuestro mundo que resulta de la combustión incompleta de un combustible. O no sé, eso es lo que dice Wikipedia. No te hablamos de humo por casualidad. Según el libro Renegades Harrow Master, el pilar de esta historia, la Legión Alpha es precisamente eso, puro humo. Seguro recordarás cómo hace prácticamente un año te contamos cómo esta legión era extremadamente compleja, enigmática e indescifrable. En plan, no mira, es imposible saber cuál será su próximo movimiento, qué poderosos son. En parte esto es verdad, pero hemos de confesarte algo, tanto tú como nosotros hemos sido engañados por la Legión Alpha. Una vez al cabo ¿Hemos sido engañados? Hemos sido engañados. El meme, hemos sido engañados. Libro descubrió que, en efecto, la Legión Alpha ni es tan compleja ni tan letal como esta quiere hacernos creer, sino todo lo contrario. El propio protagonista de este relato, Solomon Akurra, tiene momentos donde es como si hablara con el espectador y confesara una verdad incómoda que nos gusta equiparar con la fábula de Pedro y el lobo. La Legión Alpha no es el lobo, como muchos creen, sino Pedro, un mentiroso compulsivo como nadie en la galaxia. Nos explicamos. La Legión Alpha, en su totalidad, no son villanos mega complicados que cuando están a punto de ser derrotados te dicen "Ajá, caíste en mi plan B", para luego, si fallan, decir "Oh no, espera, tenemos un plan C", y al fracasar en estos últimos exclamar "Ah, venciste todas mis medidas de contingencia, ahora usaré el plan D ultra secreto plus alfa omega". No, ellos no son Joseph Joestar, ni Aizen. Sí, son tipos escurridizos, astutos y peligrosos, pero cuando les preguntas, oye, ¿y para qué organizaste este plan maquiavélico de ayudar a los leales, luego traicionarlos, ponerte del bando de los traidores y luego repetir el proceso una y otra vez? ¿Sabes qué te dirán al respecto? Pues no lo sé. Esto define la totalidad de la Legión Alpha. Todos creen tener un plan, un motivo por el cual hacen las cosas. Vamos, que se cargaron a la Legión Alpha, ¿no? O sea, la Legión Alpha era re épica y sacaron a este señor, a Solomon Akurra, y se cargaron lo que es la Legión Alpha, ¿no? Lo que molaba de la Legión Alpha se lo cargaron, ¿no? Básicamente. Vale. Lo que distinguía a la Legión Alpha, lo que molaba, lo que identificaba a esa legión,
Se lo cargaron, vale, Pero muy lo bien. cierto es que una vez Alpharius fue hecho picadillo por Norn, las cosas cambiaron. Siguen siendo una hidra, efectivamente, pero una cuyas cabezas han sido cortadas y dispersadas por la galaxia. Mira, la novela Renegades Harrow Master hace muchas cosas bien, y entre esas está confirmarnos que esta imagen que tenemos sobre la Legión Alfa es pura sugestión, y en resumen son unos inútiles, salvo Solomon Akurra. Ya sabes el estado actual de la Hidra, y hemos quitado ese velo de invencibilidad bajo el que se ocultan. Pero en este punto has oído mucho sobre ese tal Solomon. Que si este tipo aquello, que si hizo esto, pero exactamente quién es. Bueno, de entrada, los orígenes de este personaje son un misterio, cosa que en parte le ha dado su apodo, el Fantasma, así como sus dotes para la infiltración, la guerra psicológica y el uso mismo de la información como arma. Vamos, perfectamente podría ser un usuario random de los foros de War Thunder. Nota, no busques qué hace el usuario promedio de War Thunder. Lo cierto es que este es un fantasma para los registros tanto imperiales como caóticos. Sabemos tanto de él como sobre el futuro de los Manos de Hierro, y posiblemente esos datos sean en parte inventados por él. O bueno, no exactamente. Hay un par de cosas que tenemos que tener muy claras, entre ellas que, como tantos otros jóvenes en su mundo natal, sería tomado por la Legión Alfa para convertirse en Astartes. Pero que no te extrañe esta práctica. En este punto, como nos dice la novela, apenas quedan marines espaciales veteranos de tanto la Gran Cruzada como la herejía. Solo unos pocos pueden jactarse de verdaderamente haber combatido junto a Alpharius y Omegon. Todo cuanto queda en este punto es una nueva generación de serpientes y víboras con un potencial abrumador, pero sin un objetivo claro en el cual enfocarlo. Solomon no es un anciano como Abaddon, que ya tiene más de 10.000 años. Tampoco se acerca a la edad de los tantos otros Astartes flor de la vida en la Gran Cruzada. Este, en términos Astartes, es un jovencito, pues apenas tiene 200 años o poco más. Cualquiera lo subestimaría y diría, ya, pero ¿qué se supone que va a cambiar este infeliz en la Legión Alfa si es un chamaco? Todo se define, en muchos aspectos, en la visión de Solomon Akurra. Hay quien pensará que Solomon es un tipo con demasiado orgullo. Bueno, hay un antiguo dicho griego que reza, el orgullo es la corona de la virtud. Una cosa es ser un tipo narcisista y no tener virtud alguna, pero si tienes las capacidades, estás en todo tu derecho de presumir esas virtudes. Solomon no tiene capacidades sino herramientas para cumplir sus objetivos. Mira, nosotros somos partidarios de esa ley narrativa de muestra y no cuentes. Y por eso, en vez de decirte que Solomon Akurra es un tipo súper astuto, maquinador y manipulador, ponemos un ejemplo. En la historia The Long Promise, Solomon, en solitario, le tiende una emboscada a todo un grupo de la Death Watch, con el fin de obtener cierta información y, ante todo, eliminarlos para cumplir una promesa a cierta amiga suya. Y mira, seguramente has visto Monster, una de las mejores obras de la ficción. ¿Recuerdas cuando Johan hace que cierto personaje, alerta de spoilers, termine voluntariamente con su existencia con solo unas palabras? Bueno, Solomon seguiría los pasos de Johan. Este se pasó todo el rato atormentando a los Astartes psicológicamente, hablándoles desde un comunicador en la nave abandonada donde se encontraban. Estos se desesperaron intentando darles caza, pero no lo encontraban. Es como si persiguieran a un fantasma. En todo ese tiempo, Solomon consiguió algo imposible, con solo palabras: romper mentalmente a marines espaciales. Hacer que estos se vuelvan entre ellos, sacando verdades incómodas de cada uno. Como cuando se dirigió hay que admitirlo, eso está potente. Hay que admitirlo, a Dreybor, originario de un capítulo desconocido, y le dijo: ¿a cuántos civiles imperiales masacraste cuando perdiste en control en la tercera luna? Samara Dreybor. ¿Cuál fue el precio de la vergüenza que te exilió a la mente? Imagina el poder de manipulación que debes tener para romper mentalmente a marines espaciales y hacer que... Eso les cuesta hasta los Eldar, les cuesta hacer eso, o sea que... Guerreros que se consideren hermanos prácticamente rompan todos sus lazos. Por el bien de su amistad, Solomon decidió acabar con esta rencilla y, cómo no, los eliminó a todos con ayuda de unos cuantos servidores de combate. ¿Tienes idea de lo que significa esto? ¿Qué tan capacitado tienes que estar para hacerle esto a marines de la Death Watch? Hay mucho ojo. En este suceso, Solomon Akurra no usó ninguna mentira contra sus enemigos. De hecho, en general, no suele utilizarlas tan comúnmente en su arsenal. El engaño es una herramienta útil, eso es innegable, pero su verdadera arma es la verdad. Unas mentiras tienen patas cortas, pero la verdad o sea, no es como ninguna herida, ¿no?, en la galaxia. ¿Ese vídeo? Estemos claros, también es una cosa de paso. Lo que le falta de empatía, Solomon lo excede en cinismo, pero no es un asocial ni mucho menos. Su única, por así decirlo, amiga es su hechicera personal, Tulava Dain, una ex psíquica del Astra Militarum que tuvo muy buenas razones para darle la espalda una vez este destruyó su planeta, convirtiéndose en una poderosísima hechicera del caos años después. Solomon le tendió la mano en su peor momento, le dio un propósito y desde entonces son inseparables. En parte pues, como reconoce Tulava, Solomon es un hombre de palabra, ya que este le ayudó a vengarse de los responsables que destruyeron su mundo. Entre ellos uno de los miembros de la Death Watch, que este destruyó psicológicamente hace unos minutos durante el relato de The Long Promise. Es decir, algo que haría un verdadero amigo.
Ah, por cierto, cuando viste la imagen de Solomon te habrás dado cuenta de un pequeño detalle. Aparte de, bueno, no tener un brazo izquierdo, todo personaje que se pueda considerar un gigachat tiene que sí o sí tener 2 discapacidades básicas. Perder un brazo que posteriormente sustituiría con un implante super épico, o no tener un ojo. En este caso, Solomon posee una extremidad poseída por un demonio menor. Ojo, nuestro protagonista aborrece, así como tantos otros astartes de la Legión Alpha, a los poderes ruinosos. Pero eso sí, en la larga guerra todo vale. Por eso Solomon accedió a pactar con una entidad disforme para que esta poseyera su brazo y, la verdad, el pacto valió absolutamente la pena. Este brazo puede convertirse en cualquier cosa, desde una espada, un arma a distancia o hasta un escudo para detener balas. Y de hecho, esto ha funcionado no una sino muchas veces. En un momento del libro, este incluso... ¿No es un poco roto eso? ¿No es un poco... ¿No es un poco overpowered? O sea, incluso en el universo Warhammer, ¿vale? Incluso en el universo Warhammer no es como demasiado eso. Sí, no, es como demasiado roto, ¿no? Logra doblegar el espíritu máquina de un Bolter perteneciente a un capítulo leal gracias a su brazo. Los demonios nunca han sido criaturas confiables, pero en este caso Solomon no necesita confianza alguna, solo sumisión. Espérate, ¿qué has dicho de los Tau? Los Tau lo intentaron con un astarte de la Guardia del Cuervo. Y este por pura voluntad frió el cerebro de los Tau presentes y estos dijeron, maten a todos los astartes. Es que... Pero ¿cómo intentaron hacer eso los Tau? Si los Tau no hacen nada. Si los Tau... ¿Qué pretendían hacer? ¿Qué pretendían? ¿De verdad creían que podían hacerlo? Por cierto, aplaudo al Astarte que frió el cerebro de los Tau. Le aplaudo. A esos hippies abrazar árboles, nada, ¿eh? Y su brazo demoníaco no es sino un súbdito leal a su causa. Ya tenemos el perfil de Solomon, un joven astarte que sueña con ver a la Legión unificada. Pero a estas alturas nuestro protagonista no es sino un diamante en bruto dentro de un grupo de mediocres. A todos nos ha pasado que estamos en un juego en línea y culpamos al resto del equipo una vez perdemos, haciendo uso de vejaciones especialmente trabajadas. La cuestión es que los compañeros de Solomon, en su mayoría, sí eran unos inútiles de cuidado. Esto se refleja en el primer acontecimiento que ocurre en el libro de los colmillos de la serpiente. La banda de guerra a la cual pertenece Solomon son guerreros de una fama considerable, pero que, así como tantas otras, no parece tener un plan en mente salvo seguir haciendo cosas porque sí. En uno de sus andares por la galaxia decidieron atacar a un planeta en búsqueda de recursos. Solomon no estaba especialmente convencido por la idea. El objetivo en cuestión tenía una considerable presencia imperial, por lo que el riesgo era alto. El señor de la banda de guerra, o mejor dicho, su Harrow Master, Draus Jade, pensaba... El icono de la Legión Alpha no se parece al logo de Avatar. A la de Avatar, ¿no se parece? Un poquito, ¿eh? No digo entero porque la cadena en medio no, pero... Distinto. Debían ir, atacar y tomarlo todo. Tal era su voluntad. Ya, pero ¿por qué un Harrow Master? Esto es más que un rango semi-informal altísimo dentro de la Legión Alpha, el cual se obtiene mediante la aprobación de otros astartes. Decimos semi-informal porque este es otorgado por un poder superior. Como por ejemplo, algunos de los primarcas. Es simplemente el líder de toda una región. Sí, pero los primarcas están un poco muertos. Pero eso sí. Number 41 Kuchird. X10. Bueno, el nuevo líder de los guerreros de hierro Honsu el mestizo que es hijo de Rogaldorm y de Perturabo tiene un brazo de necrodermis el metal de los necrones y creo que ese brazo puede cambiar de forma y para rematar ese tipo fue el que creó la Daemonculaba. ¿Ese tipo fue el quien lo creó? Los azules, el conejo, Avatar de James Cameron. No Avatar la leyenda de Aang. ¿Ese tipo fue el que creó... ¿En serio? O sea, el brazo este de Honsu o Yonsu, el mestizo, es como el brazo de Bucky en los cómics. Un poquito. La importancia del mismo en el contexto actual de la galaxia es casi el equivalente de un Lord Comandante dentro de según qué aspectos. O sea, un pez gordo dentro de la Legión Alpha y por lo tanto, la palabra de Draus Jade era la ley. Solomon siguió la misma rutina aburrida de siempre, crear toda una estrategia subversiva, infiltrarte en las filas enemigas y eliminarlas desde adentro. Luego repite este ciclo una y otra vez. Los regimientos de la Guardia Imperial presentes no supieron cuántos condenados estaban hasta que vieron el emblema de la Hidra en los hombros de sus enemigos. Pero, ¿sabes una cosa? Como diría Solomon Akurra, la especialidad de la Legión Alpha es adaptarse a cualquier situación. Pero ni siquiera el mismo Alfarius pudo hacer esto el 100% de las ocasiones. Siempre hay un margen de error, algo que se te escapa de las manos, sobre todo en la lucha contra el Imperio. ¿Y quién se hubiera imaginado que en medio del asedio aparecerían los Templarios de Plata? Espera, ¿los qué? Sí, los Templarios de Plata. Sí, eso iba a preguntar.
los templarios de plata? Mira, hasta en el libro los legionarios alfas no saben quiénes son estos tipos, mencionando incluso que el imperio se está quedando sin ideas a la hora de nombrar capítulos, porque vamos, ¿cuántos capítulos con el nombre de templarios hay? La gran sorpresa, o mejor dicho, la epifanía para Solomon Akurra, llegó cuando la banda de guerra descubre que los templarios de plata no son marines espaciales comunes y corrientes, sino primaris. Un poco de contexto, en este punto acaba de ocurrir la resurrección de Guilliman y la llegada de los primaris, un evento tan reciente que ni siquiera la Legión Alfa sabía sobre esto. Los pobres quedaron estupefactos cuando se enfrentaron. Sí, porque lo de Guilliman es como muy reciente, ¿no? ¿Cuánto hace de lo de Guilliman? Es como muy reciente, ¿no? O sea, entendiendo el contexto de Warhammer. O sea, esto, o sea, ¿cuándo ha salido este personaje, el Solomon Akurra? ¿Cuándo salió este libro? O sea, esto tiene que ser muy nuevo, ¿no? Naciones el triple de poderosas, preparadas y feroces que ellos mismos. Esto no era un contratiempo, directamente estaban ante la peor noticia imaginable. Ah, y eso no es todo. Esperamos que no te hayas encariñado con Drauz, el Harrow Master, ya que el tipo sería eliminado en este suceso, dejando a su banda de guerra sin un líder. Vamos, en este punto la única opción viable era huir y debatir sobre cuál sería su próximo paso a seguir. Claro, las malas noticias no terminaron para Solomon y sus compañeros. Poco después de huir de semejante quilombo, se enterarían de que OAE, Robot Guilliman, también estaba de vuelta. Una cosa eran nuevos tipos de marines espaciales ultrapoderosos, pero tener al hijo vengador de vuelta, a uno de los mejores estrategas y regentes entre los primarcas, bueno, la Legión Alfa ya podría ir firmando su testamento a estas alturas. Ahora, estaba la pregunta en el aire, ¿quién sería el próximo Harrow Master? Había muchos candidatos en la banda de guerra, pero vamos, Solomon Akurra, quien no era el tipo más popular entre los suyos, sin embargo sabía que, en efecto, el poder le pertenecía no por derecho, sino porque era su destino. Hace nada, no era una cuestión de orgullo desmedido, era la realidad. Los colmillos de la serpiente necesitaban de un auténtico líder que velara por los intereses no de ellos, sino de la legión en general. Por eso el legionario se autoproclamó como nuevo Harrow Master provisional durante la huida. Nadie alzó una voz en contra, al menos por ahora. Después de todo, esto era momentáneo hasta que eligieran a un nuevo líder de forma oficial en los próximos días. Solomon claramente planeaba quedarse con el puesto de por vida, pero debía ganárselo, y eso es justo lo que planeaba hacer. El nuevo Harrow Master tenía muy claro su próximo paso: convencer a las mayores bandas de guerra de todo el Segmentum Última sobre las amenazas de los primarcas y Guilliman para eventualmente unificarlas en una sola. Claro, necesitaba pruebas, así que Solomon utilizaría a los primaris que abordaron su nave tras el incidente reciente como evidencia sobre la catástrofe que se acercaba. Mira, el libro Renegades Harrow Master tiene momentos interesantísimos por todas partes, desde explicar parte del funcionamiento actual de la Legión Alfa hasta hacer chistes metanarrativos, pero de todos, el que estás a punto de escuchar es el pic. Solomon Akurra convocaría a las mayores bandas de guerra en el Segmentum a un cónclave donde, como te dijimos, intentaría convencerlas para que se unieran contra la amenaza de Guilliman y actuar como una legión, no como unos mequetrefes, unos memes con pata. Todo eso tendría lugar en una de las locaciones claves para la legión, lo invisible, un gigantesco pecio espacial que sirve como un punto de encuentro para la legión dentro del Segmentum, donde en muy raras ocasiones discuten temas de un alto interés para todos. Este era uno de ellos. Este particular suceso fue como una San Diego Comic Con, pero con bandas de guerra de la Legión Alfa. Solomon descubrió sorprendido cómo los mejores guerreros del sector aceptaron la invitación. Estaban los hijos penitentes, conocidos por ser leales al imperio pero castigarse a sí mismos, peleando con los traidores por fallarle al emperador. El primer golpe, una banda de guerra conocida por su agresividad, las armas de la libertad, hijos del veneno, incluso los sin rostro. Una de las últimas bandas de guerra cuyos miembros todavía claman ser alfarios, y a ver cómo decirte, son la burla de la legión. El resto de sus hermanos no pueden verlos sin lanzarles un aluvión de insultos o considerarlos un chiste. Solo bastó con que uno diga yo soy alfarios para que se arme un escándalo en lo invisible. Vamos. Joder, todo el mundo asistió a este peculiar conclave. Qué bullying. Y prepárate, porque si eres fan de la Legión Alfa, pues más, aunque no lo seas, serás testigo del momento más importante de su historia desde la herejía. Con todas las bandas de Segmentum reunidas, Solomon Akurra tomó la palabra y expuso la situación en la que se encontraban. Situación que, como todos sabemos, no pintaba muy bien. Con Guilliman de vuelta y los primaris en primera línea, la Legión Alfa quedó obsoleta. Debía hacerse algo al respecto sí o sí. Hubo quien dijo, ya nos encargaremos en los próximos siglos, como siempre ha hecho la Legión. Hubo quien hasta seguro pensó que realmente tenía una estratagema preparada, que todo eso era parte de un meticuloso plan. Todas esas tonterías fueron desmontadas por el Harrow Master al momento. He escuchado declaraciones para hacer la guerra a la cruzada Indomitus, pero sin propuestas de cómo estas pueden formar parte de un todo mayor. Más comúnmente he escuchado la misma vieja historia. Que nos escondamos, manipulemos y esperemos nuestro momento y luego esperamos y seguimos esperando. Y yo le pregunto a todos los presentes, ¿10.000 años no son suficientes?
No. Y sí, eso tuvo que doler. Es un suspiro. En el propio eso. libro se nos dice cómo esta frase exacta les ardió a los presentes como si echaran sal sobre una herida. Aún así, Solomon tenía toda la razón. 10.000 años de puro fracaso, de planes que no llevan a ninguna parte. Irónicamente, los presentes no le prestaron atención al inicio del cónclave. Él era solo eso, un novato. Un jovencito que no sabe nada de la vida. Un joven. Ahora, todo Un jovencito de 200 años, claro, no sabe nada de la vida. Si solamente tiene 200 años, sí que es un chavalín. Todas las cabezas se giraron en dirección suya, ansiosas por ver qué tenía para decir. Su propuesta era atrevida, eso sí. Virium Ebal, señor de los hijos penitentes, le inquirió con una duda válida. ¿Qué quería que hicieran entonces? ¿Enfrentar todo el poder de la cruzada Indómitus en un combate abierto? Eso es una locura. Solomon, en cambio, le dedicó una sonrisa. Era obvia la futilidad de ese enfoque. No podían lanzarse a la cabeza del enemigo como tontos devoradores de mundo. Pero tampoco les convencía esconderse como ratas y maquinar como siempre. En este momento debían usar todas las herramientas disponibles en la Legión. Entre ellas la más poderosa de todas, la verdad. Estas palabras sonarán ¿En como serio? parte de un discurso épico ya, pero no. Desde siempre la verdad ha sido la mayor arma de la Legión, no la mentira. Con la verdad conoces los secretos Eso parece muy Disney, ¿eh? No me acaba de gustar. más oscuros de tu enemigo y puedes usarlo en su contra. No es que mentir se vuelva inútil, aún así, la verdad, mi estimado, la verdad es... Está la verdad. La Legión Alfa y la sabía todas verdad. las verdades sucias, retorcidas e incómodas que otros se negaban a reconocer. Vimos la necesidad de subterfugios, sabotajes, asesinatos, insurgencia y contrainsurgencia. Podríamos enrojecernos las manos en el campo de batalla, por mucho que parezcamos haber olvidado en los años posteriores, pero también eran sutiles y nuestros métodos eran más profundos. Otras legiones podían garantizar que el enemigo perdiera una guerra antes de que comenzara. Nosotros eliminábamos al enemigo antes de que supiera que fuera un enemigo. Ah, muy Las bien. bandas de guerra de la Legión Alfa, presentes por primera Es vez mejor en mucho prevenir, tiempo, ¿no? sintieron la pasión Claro. recorriendo sus corazones corruptos. Este jovencito hablaba con la más absoluta verdad, y no solo eso, estaba desmontando toda la ideología de la Legión Alfa. Vaya. En nuestros tiempos locales le estaban papeando y humillando para bien. En un momento incluso menciona cómo, al haber creado tantas mentiras, ya no pueden ver la verdad. Y sobre todo, diría algo infalible. No podemos derrotar al imperio con mentiras Hostia, esta es mi verdad. Nuestra verdad. Oh, lo sabéis de qué es eso, ¿no? porque ellos pueden mentir mejor que nosotros. Ver esa frase. Sí, esa frase nos compró y nos hizo decir, este tipo es el hombre. Y espera porque Es el viene lo macho. mejor de todo. Cualquiera diría, nah, Solomon se volverá el Alfarius 2.0. En esto no te mentiremos, en parte es verdad. Verdad porque su deseo es ocupar el rol del primarca. Pero, ¿seguir sus ideas? ¿Continuar su legado a rajatabla? No, él no era tan aburrido ni mediocre para eso. En medio de la ¿Pero qué reunión le se ha dicho? marcaría la frase que destruiría un meme. Una idea considerada invencible. Yo no soy Alfarius. Con esto y las ¡Herejía! palabras que siguieron, Solomon ¡Herejía! dejaría algo Lo que ha claro. dicho. Debía pensar más allá de su primarca. Y ya sea cual sea el plan que tuviera en mente, y es que alguna vez tuvieron uno claro, dejó de tener sentido hace milenios. Era hora de pensar por ellos mismos, renacer como legión, dejar de vivir de un nombre y forjar su propio destino en las estrellas. Destino que por supuesto, solo sería posible si lo elegían como Harrow Master. Solomon Akurra necesitaba forjar su leyenda, venderse como el líder que necesitaba su legión y ahora, después de tanto tiempo, tenía el cumplimiento de su destino en la palma de la mano. Ahora, meterse en el camino de la cruzada Indómitus tenía sus consecuencias. Los templarios de plata no se quedarían en una esquina a ver cómo la Legión Alfa huía de su anterior combate. Estos le persiguieron hasta lo invisible, listos para borrarlos del mapa. Y no estaban solos. Entre ellos se encontraba el villano número 1 de esta historia, el Inquisidor Kaizenhard. Mira, este señor es sin discusión alguna el mayor friki de la Legión Alfa que jamás haya existido. Y mira que el Gao está ahí con este. Hart ha dedicado su vida para cazar a estos traidores al punto de ser considerado un radical. Pero, ¿cómo no hacerlo si este piensa como un legionario alfa y actúa como un legionario alfa? Incluso ha logrado infiltrar contactos entre ellos para sacarles información. Una hazaña que uno pensaría inconcebible. Pero ya lo dijo Solomon, el imperio sabe mentir mucho mejor que ellos. Vaya, para no extender esto, Hart es la peor amenaza que enfrenta a la Legión ahora mismo y su principal tarea consiste en cazar a Solomon Akurra a lo largo del libro. Pues este es tal vez el único que reconoce la amenaza que supone el Harrow Master. De ahí que se haría con los Templarios de Plata y los persigue hasta lo invisible. ¿Ah? Y en todo esto entra Tidus Yor, último miembro de los Cónsules Carmesí, el último superviviente de su capítulo ahora destruido, que sirve como guardaespaldas del Inquisidor Hart y el cual será importantísimo en esta historia.
Con la perspectiva de tener flotas leales rodeándolos, el caos se adueñó de nuestros protagonistas. Sus líderes corrieron de un lugar a otro, debatieron y ofrecieron soluciones que de soluciones no tenían nada. Unos proponían huir, otros plantarles cara, pero en su mayoría no daban una maldita respuesta convincente. En ese momento, donde se decía todo o nada, Solomon Akurra, aparte de realizar tremendo plot twist, les enseñaría a sus hermanos por qué él era el indicado como Harrow Master. Lo invisible siempre fue un pedazo de metal sin poder alguno. Ha estado inactivo desde que los presentes tienen uso de razón, pero nuestro protagonista se encargó de cambiar eso. Sabía que los templarios de plata posiblemente los encontrarían. Usó a sus contactos para realizar unos ajustes secretos a la nave. ¿Cuáles eran esos ajustes? Pues hacerla pasar de un pedazo de hierro gigante a la estrella de la muerte de Star Wars. Con un sonido estremecedor, los motores de la nave rugieron cual titán desesperado de un letargo y entonces los templarios de plata, preparados para no sentir miedo, efectivamente, sintieron miedo. Lo invisible desplegó un torrente de armas tan variadas como mortales, como malditos cañones Tau. Pues sí, resulta que la nave estaba hecha con los restos de navíos pertenecientes a todas las facciones imaginables y bueno, no hace falta mencionar lo peligroso. ¿Cómo mola eso? ¿Cómo mola eso? Peligroso que era eso. Los leales fueron azotados por una lluvia de fuego que se llevó consigo a no pocas naves. Para que una vez la amenaza imperial fuera... Number 41 Kuchird. X10. Entre los inquisidores existe dos corrientes principales de pensamiento: los puritanos que se adhieren lo más posible a las reglas impuestas por el emperador y los radicales que se separan de esa corriente. Los reconocerás porque ellos suelen usar las armas del enemigo en su contra. O sea, los de pensamiento más libres y laxos. O sea, los que son los radicales, ¿no? Los de pensamientos libres. O sea, básicamente como la política actualmente, ¿no? Están los de un extremo y los del otro, ¿no? Vale, entendido. Reducida, viera cómo sus enemigos huían para no volver a ser vistos. Solomon ya tenía en bandeja de plata la confianza de las mayores bandas de guerra en el Segmentum. Tenían un plan conciso, unas ideas prometedoras y probó su efectividad en combate, papeándose a todo un contingente de templarios de plata. El próximo paso era evidente: viajar al sector Charadon, especialmente al subsector Cyphos, con el fin de saquearlo y obtener una fuente monstruosa de recursos de cara a los conflictos venideros. Pero no decimos obtener recursos como lo harían otras bandas de guerra. En plan, vienen, se llevan lo que necesitan y se van. No, Solomon planeaba sacar provecho al subsector Cyphos durante 2 décadas, si no siglos o hasta milenios. ¿Para qué conformarse con un botín de un mundo cuando tienes el de una docena? Ahora, ¿no te parece esto un poco simplista? Todo eso de obtener recursos casi ilimitados es una jugada muy astuta, pero como no le hace justicia yo en el Stellaris. La visión de Solomon, efectivamente, no. Y por eso el ataque al subsector tiene un objetivo oculto que ni de lejos se revela a sus hermanos o a ninguna otra persona salvo su amiga, la hechicera Tulava. Es más, ni siquiera tú lo sabrás hasta más adelante. Aún así, el triunfo de esta meta oculta cambiaría las tornas tanto de la Legión como de la larga guerra contra el Imperio. Espera y verás. El fan promedio de la Legión Alfa está acostumbrado a ver su facción no hacer nada. Tampoco al nivel de los Manos de Hierro, o sea, la Legión Alfa de alguna manera está en todas partes, pero como se ha recalcado aquí, sus actores carecen de peso en el esquema general de las cosas. Peor aún, es casi imposible verlos en combate abierto a gran escala. Pero nos complace informar que son un poco random, ¿no? Que por primera vez en milenios, la Legión Alfa vuelve a actuar como una legión. En un momento increíble del libro, la Legión Alfa ataca a uno de los planetas del subsector Cyphos, especialmente la zona del delta de Bearis, todo con el fin de hacerse con el palacio del gobernador local, un punto geoestratégico clave para sus planes por muchos motivos. Prepárate, porque estás a punto de presenciar auténtico cine. Solomon ideó una meticulosa estrategia donde sus bandas de guerra se hacen pasar por el capítulo ideal de las serpientes de hierro, ya que, vamos, son idénticos, y hacen creer a las fuerzas leales que el gobernador es un hereje, por lo que se armó un auténtico quilombo aquí. Una vez la semilla del caos ha sido sembrada, Solomon Akurra da una simple orden: desembarcar. Una horda de legionarios alfa emergió de vehículos camuflados como leales. El Imperio estaba acostumbrado a enfrentarse a pequeñas incursiones de la Legión Alfa, o, en el peor de los casos, a grupos considerables que se retiraban de la misma forma que aparecían una vez el subterfugio dejaba de funcionar. Esta vez no. La Hydra se alzó de las profundidades con todas sus cabezas fijando un mismo objetivo: una fuerza terrorífica conformada por 5 exterminadores de los dientes de la serpiente y de la mano cubierta, 10 legionarios veteranos de la mano cubierta, 10 hijos penitentes, 10 guerreros de los hijos del veneno y otros de los Soulfans.
y tantos otros. Todos marchaban al unísono, no siguiendo estrategias sin sentido ni dejando las cosas al azar. La Legión Alfa estaba peleando unida, y peor aún, lo estaban haciendo de frente. Los poderes defensores, aquellos que no se habían vuelto contra sus aliados creyendo que el gobernador era un hereje, perecieron bajo el fuego del Volter, dagas envenenadas o lanzas directas a sus órganos vitales. La Hidra era implacable. Se abría paso haciendo fluir riachuelos de sangre por las escaleras que conducían al palacio. Ni un solo soldado leal sobrevivió cuando se hicieron con el objetivo. Esto era algo más que solo una victoria. Tenía un simbolismo monstruoso, la Legión Alfa de vuelta. Tanto Hart como los Templarios de Plata eran conscientes de eso. De antemano ya consideraban a Solomon un enemigo peligrosísimo, pero la verdadera noticia funesta llegó cuando se anunció que el sistema Bearis, en su totalidad, un punto clave para el subsector Cyphos, cayó ante la Legión Alfa. El patrón fue el mismo. Las serpientes llegaron y se hicieron con todo a base de una estrategia que mezclaba su subterfugio característico justo con un enfoque directo en el combate. En resumen... Ya, pero es que ya no me fío, porque como ahora resulta que todo lo que sabíamos de la Legión Alfa es mentira, pues ya no me fío de nada de lo que Akurra ha digan creado ellos. un nuevo estilo de pelea para la Legión Alfa, uno que usa cada aspecto que caracterizaba a la Legión y le saca provecho hasta el extremo. Más importante aún, ha comprobado su efectividad. La caída del sistema de Bearis fue, como se dice textualmente en Renegades Harrow Master, rápida, brutal y absoluta. Y encima no tuvieron que sacrificar tantas vidas humanas. Estos simplemente se dedicaron a eliminar a los peces gordos del sistema. Tanto líderes del Astra Militarum, gobernadores, miembros de la eclesiarquía, etc. Todos eliminados de forma eficaz y quirúrgica. ¿Quieres saber lo más retorcido? Usaron un arma biológica fabricada por los hijos del veneno contra la aristocracia de uno de los planetas, minimizando así un sinnúmero de bajas civiles, es decir, unos traidores, unos miembros de la Legión Alfa y sobre todo, Solomon Akurra tiene un mejor trato de la humanidad que los propios organismos imperiales. Esto no era casualidad. ¿Recuerdan las palabras del Harrow? Tampoco son difíciles. Su arma era la verdad. ¿Y qué mejor herida se puede infligir al enemigo que hacer que su población vea quiénes realmente son buenos y quiénes son los malos? Y sí, sabemos lo que vas a decir. No estás acostumbrado a ver marines traidores tan efectivos. No es que todos sean unos mediocres, ni mucho menos, pero... aprende, Abaddon. Solomon se pasaría toda esta historia consiguiendo victoria tras victoria, haciendo que Hart, Yor y los Templarios de Plata se jalaran los pelos tratando de detenerlos. Pero ¿sabes qué? Adivina cuál era el verdadero peor enemigo de la Legión Alfa y Solomon. Exacto, la propia Legión Alfa. Durante el ataque al mundo Forja Anthrax ocurrió un pequeño contratiempo en los planes del Harrow Master, que tenía que ver con su más reciente aliado, Cetus Quill, apodado el Metalfago, líder de la banda de guerra de la sangre oxidada. ¿Apodado cómo? Miembros ¿Cómo? de la Legión Alfa, ¿Metal que qué? en este punto tenían más que ver con el Mechanicus Oscuro que con la propia Legión Alfa. Cetus era una abominación biónica totalmente corrompida por los poderes ruinosos, pero eso sí, indispensables para los planes de Solomon. Pues invadir un mundo Forja no es fácil. Necesitaba que Cetus usara sus herramientas para destruir las defensas del Mechanicus y como recompensa, tendría permitido quedarse con los titanes del planeta. Un precio altísimo, pero ya sabes, la calidad se paga caro. Lo que nunca vio venir Solomon es que durante el ataque la rata de Cetus lo traicionaría. Tomará el control de un titán, lo ataca y casi lo elimina. De no ser por la mejor amiga de Solomon, la hechicera Tulava, esto último no lo sabía Cetus y de forma oficial Solomon ya no estaba entre nosotros. Vamos, se reunió en el cielo con Talos, Al-Hartal y todos los traidores basados en la galaxia. El Metalfago no desaprovechó un momento y se proclamó como el nuevo Harrow Master. La banda de guerras restante no tuvieron otra opción salvo seguirle. Y antes de que digas nada, bro, es la Legión Alfa. Sus lealtades son más endebles que el rendimiento de Monster Hunter World. Ellos ven un líder medio fuerte y lo siguen. Lo que ha dicho. Además, aún en este punto Solomon no se había ganado del todo su confianza. Encima, ahora en teoría no caminaba entre los vivos. La verdad era que Solomon estaba en las sombras, planeando su regreso. El hecho de que todos le creyeran a su aparente final le daba una ventaja increíble. Poseía discreción y eso era todo. No necesitaba no sé cuántas bandas de guerra para conseguir sus objetivos, solo a sí mismo y a su amigo Tulava. Pero eso sí, su venganza Se tendría parece que a los esperar. orcos. Al igual que recuperar su puesto como Harrow Hace tiempo que no vemos nada de los peculiar orcos, dúo movería sus fichas para cumplir ese famoso objetivo oculto del que te hablamos. Y cambiaría todo. De hecho, su presencia en el sistema estaba fundamentada un 99% en conseguir ese algo y otro 1% en conquistar el sector Charadon como tal. De por medio pasaron muchísimas, repetimos muchísimas cosas que podríamos resumir en Solomon viajando de lugar en lugar tratando de encontrar ese algo. Bueno, resulta que en el encuentro final con Hart, lo hallaría. Un objeto que de nuevo no vamos a decirte qué es, al menos todavía. La cuestión es que Hart lo tiene en sus manos y está intentando protegerlo a toda costa, enfrentándose a Solomon con todo lo que tiene. Claro, sus capacidades no son suficientes para luchar contra un Astarte, y por eso cuenta con la ayuda perfecta de Tyrus Yor, su compañero, el cónsul Carmesí, quien se lanzó contra el fantasma como una locomotora a toda máquina que arrolla todo a su paso. Mira, no te vamos a mentir, Solomon Akurra ha estado en aprietos serios. Pero su combate contra el cónsul Carmesí no apuntaba a tener muy buen resultado de su parte. Este tipo era una auténtica bestia en combate. El inquisidor Hart sonreía al ver cómo ahora, sin el final de su
Al final no han sido 10 minutos, ha sido menos. Ha sido menos. No soy tan meona. El fantasma intentó defenderse como pudo. Era un animal acorralado intentando sobrevivir. Uy, que Lo me voy cierto para el es lado. que ni Tulava ni ninguna otra persona podría salvarlo aquí. No había resurgir de la Legión Alfa. No existía renacer de absolutamente nada. ¿Qué hizo Solomon ante la perspectiva de su final? Pues pronunciar unas simples palabras. Meia, tukusomona, shorasiku kae la maua burutae. Esto, Clarísimo. como comprendió Hart, era una canción infantil, un tarareo proveniente del mundo natal de Solomon. Justo cuando se preguntó la razón por la cual entonaba esta enigmática melodía, la respuesta llegó de una forma inesperada. Al escuchar las palabras, Tyrus George se estremeció. Sus manos se colocaban sobre su yelmo como intentando hacer oídos sordos a un sonido que destruía sus tímpanos. Al cabo de unos segundos, Tyrus George se reincorporó. O tal vez deberíamos llamarle Kirin Gardrael. Shh, tranquilo, hay una explicación. Resulta que todo este tiempo, el supuesto aliado de Hart, el cónsul carmesí que perdió a todo su capítulo, nunca fue un cónsul carmesí. Era uno de los mejores amigos de Solomon Akurra, alguien que de hecho proviene del mismo mundo natal. Kirin fue sometido a un severo hipnoacondicionamiento, que solo podía ser roto mediante la rima infantil que pronunció el Harrow Master. Hart estaba tan sorprendido como tú ahora mismo. Akurra, todo este Es una tiempo, gente había durmiente, infiltrado sí, a sí. un miembro de la Legión Alfa en su séquito y, en definitiva, le demostró que este tipo no era un cualquiera, que podía burlar a un inquisidor y haberlo manipulado todo este tiempo. ¿Qué quedaba para el resto de la galaxia? Gracias a este, entre comillas, nuevo aliado, Solomon conseguía cumplir su objetivo oculto, uno que solo pudo lograrse tras atravesar, vete tú a saber cuántos obstáculos de por medio. Y es que, bueno, en toda la novela Akurra prácticamente estuvo en un maratón de adversidades y contratiempos, pero ya sabes, el que persevera triunfa. Ahora, con su botín entre manos, solo quedaba una cosa por hacer, reclamar lo que era suyo, y demostrarle a la Legión Alfa que tenían un nuevo primarca. La batalla final entre la Legión Alfa, los Templarios de Plata y el resto de fuerzas imperiales se llevó a cabo en el planeta Quampara. El momento de la verdad era justo ahora. Ixitus, el nuevo Harrow Master, no iba a permitir que los perros del emperador le quitaran ese jugoso trofeo que era el control del subsector Cyphos. El Metalfago tenía todas las de ganar. Si echamos un solo vistazo a sus efectivos encontraremos a la mayor fuerza de la Legión Alfa en la galaxia, contando con bandas de guerra altamente preparadas, tropas humanas que se reunieron tanto voluntaria como forzosamente y por supuesto, titanes corrompidos por el Mechanicus Oscuro. El Harrow Master avanzó no para aplastar el planeta. En todo el mes que llevaba luchando ya había allanado el camino para su victoria, tal como se nos dice en la novela. ¿Ha hecho Que un llegó mes? para dar el golpe de gracia a una bestia moribunda como lo era Quampara, siendo su principal objetivo el palacio del gobernador Alcin. Había que admitir algo, los Templarios de Plata y sus escasos aliados humanos ofrecieron una heroica resistencia, pero claro, no había forma de encarar a una fuerza de este calibre. En su momento el gobernador Alcin salió al exterior junto con su guardia de honor durante el combate, seguramente para rendirse, pensó Citus. Este se acercó confiado junto a sus guerreros hacia la posición del gobernador, listo para oír lo que este creía serían súplicas, abogando por misericordia. En el camino se encontró con estatuas de los 9 primarcas leales. El Metalfago se entretuvo un par de minutos distinguiendo a qué primarca correspondía cada una, hasta que se percató de que estas no eran estatuas, eran templarios de plata. Los leales le habían tendido una emboscada de la que ahora no podría escapar. Eso sí, vamos a obviar que unos marines estuvieron no sé cuántos minutos haciendo yo-yo poses completamente inmóviles al estilo de los hombres del pilar hasta que apareció el enemigo. Una imagen que ahora no podemos quitarnos de la cabeza. No, Y marines la verdad que no. aparecieron en todas las direcciones en un mar de espadas que se acercaba lentamente hacia Citus. El resultado de este choque fue un auténtico caos. El combate pasó a convertirse en algo muy distinto, en una pelea callejera donde todos iban contra todos sin una estrategia aparente. Sin embargo, había algo raro en todo esto. Coop Halbert, señor de los cazadores de cabeza, se percató de que el portaestandarte de Citus, quien desde que apareció en combate junto a su maestro le parecía sospechosamente familiar, pese al casco que protegía su rostro, arrancaba la bandera de un asta dejando entrever que la misma era un arma. Entonces lo entendió todo. No, eso nunca había sido un estandarte, era un arma extraña. ¿Pero qué juego? ¿Opinología de cero? ¿Qué juego? Si Warhammer es una serie de novelas. Los juegos son irrelevantes aquí. Los juegos son solamente contenido más. O sea, contenido extra. O sea, son completamente irrelevantes. Es más, yo diría que mola más jugar a los videojuegos cuando sabes del universo Warhammer. Yo diría que mola más. También depende del juego, ¿eh? No es lo mismo el Roach Trader, que tiene mucho lore, que el Space Marine. Pero... Exacto, es lo que dice Amber. Son un complemento. O sea, no... Los juegos aquí es lo de menos. Los juegos son solamente un complemento más. Lo principal son las novelas. O las miniaturas. Las novelas y las miniaturas son lo principal aquí. El resto de cosas
El resto de cosas son complementos. Extrañamente familiar. El enigmático legionario alfa se abalanzó contra un Primaris y de un simple corte, con el que parecía ser una espada o una alabarda, prácticamente abrió en canal la cabeza del Astarte. No brotó sangre sino humo, como si el arma lo hubiese evaporado. Le siguieron más Primaris. Uno tras otro fueron cortados, empalados, cercenados, y cuando vio de cerca qué era aquella cosa, Albert no podía creer lo que estaba viendo. Era la lanza pálida, el arma del mismísimo Alfarius. Ahora sí podemos revelarte cuál había sido el plan de Solomon Akur. ¿Cómo que recuperar la lanza pálida, el arma de su primarca, de las manos del inquisidor Hart. Este se encontraba en su posesión desde hace décadas. Y sí, por alguna razón, el Ordo Maleus obtuvo esta reliquia. En cómo ni cuándo lo desconocemos. Pero Kaiser no se Hart sabe. Muy bien. Como el dueño legítimo. Spawneó. Hizo barra spawn ítem y puso el número de la lanza. Claro. Es lo que hago yo en el Subnautica. Uy, que le quita el volumen, perdón. Todo este tiempo, las maquinaciones de la Harrow Master habían consistido en obtener esta arma, cuyo valor no solo residía en el poder de la misma, sino en el que representaba empuñándola. Los suyos le reconocerían como el igual de un primarca, el verdadero nuevo líder de la Legión Alfa, y no estaba equivocado. La mandíbula de todos los presentes se cayó al suelo cuando el portaestandarte se reveló como Solomon Akurra, quien aparentemente había regresado al mundo de los vivos y con nada más y nada menos que el arma más sagrada de la Legión. O bueno, no del todo. Verás, el mango de la lanza fue reforjado ya que el inquisidor Hart huyó con el original. Es decir, aún quedaba una pieza restante para completarla como tal. Por ahora debía conformarse con lo que tenía, pero aún así, el efecto que infundió en sus hermanos seguía siendo el mismo. Además, no tenían por qué enterarse sobre el dato de la mitad faltante, ¿no crees? Solomon Akurra ya no era un líder prometedor y carismático, sino el equivalente de un semidios en el campo de batalla. El Harrow Master cargó hacia los leales y mira, si esta novela hace algo bien, es mostrarnos qué tan épica y visceral es la lanza pálida. Ante su filo, las armaduras se rompían como papel. La carne de los primarcas no brindó resistencia alguna. Solomon abría las gargantas como si nada y empalaba a diestra y siniestra. ¿Y esa lanza? Su brazo demoníaco no se perdió la diversión. El filamento infernal desviaba balas, protegía a su portador mientras su nueva adquisición recordaba viejos días de gloria bañados en sangre de leales. En un momento quedaron solo 2 templarios de plata. Solomon estaba en una desventaja numérica considerable, pero nada que la lanza pálida no pudiera resolver. Uno de ellos disparó al pecho de Solomon esperando que los proyectiles acabaran con el Harrow Master. Este quedó en shock cuando, de alguna manera, Solomon los desvió con la lanza. Precisamente fue ese instante de sorpresa lo que le condenó. La lanza pálida atravesó la entrepierna del Primaris y se abrió camino hasta su cráneo, partiendo. La entrepierna, el compañero no pudo hacer mucho al respecto. Se extendió demasiado en un ataque, abriendo una brecha en su guardia que Solomon usó para encajar la lanza justo en la cara del pobre Primaris. El último templario de plata en el planeta había caído y ahora solo quedaba una presa que cazar. Citus, la rata que le traicionó, que puso en riesgo todo cuanto consiguió a la Legión misma, estaba ahora frente a él. Creo que todos sabemos cómo Solomon resolvió esta cuestión. Las 2 serpientes lucharon entre ellas en una mortal danza de dentelladas y movimientos gráciles. Citus no era un guerrero cualquiera, eso sí, pero siendo sinceros, ¿de verdad esperaba tener oportunidad alguna contra alguien como Akurra? Las aspiraciones del metalfago se volvieron cenizas cuando Solomon arrojó la lanza cual jabalina y atravesó a su oponente de costado a costado, a quien claramente no le salvaron ni sus preciados dioses ni tecnologías prohibidas. Un oponente honorable le hubiera dado un final rápido a Citus, pero claro, nuestro protagonista, pese a ser un hombre de palabra, también cabe resaltar, era uno muy rencoroso. Siguiendo una hermosa tradición de la Legión, es como una ex. Este cercenó la cabeza de Citus. Desconocemos el simbolismo implícito en esto, pero definitivamente el metalfago ya había perdido la cabeza mucho antes, precisamente en el momento en que decidió enfrentarse al fantasma. Mira, un gran personaje dijo una vez que aquello que separa a un villano de un supervillano es como la presentación. Solomon Akurra había tenido la mejor presentación de la historia. Resucitó prácticamente de entre los muertos a ojo de su legión. Apareció con la maldita lanza pálida, masacró leales de la forma más épica posible y para colmo, ejecutó al traidor Citus, recuperando su puesto como Harrow Master en el proceso. Esto, junto a la imagen de Akurra alzado sobre los respectos de su enemigo, era una visión apoteósica. Ahora, hagámonos la pregunta del siglo. ¿Por qué le llamamos el nuevo Alfarius, el nuevo primarca de la Legión Alfa? Como cabría esperar después de semejante hazaña y presentación, el resto de sus hermanos, especialmente los sin rostro, lo consideraban un primarca salvo en el nombre. Solomon era casi un mesías para ellos, el rostro de una nueva generación. No necesitaba ser un superhumano de más de 4 metros de alto o tener poderes cuasi divinos para casi igualarse a tanto Alfarius como Omegon. Los resultados le daban toda la credibilidad que necesitaba, y como ya viste, Solomon Akurra era un hombre con la verdad de su lado. ¿Quieres saber exactamente cuál es supuestamente la verdad? Al menos en este caso, que es un ganador. Mejor, es un símbolo. No nos referimos a un líder.
Cualquiera puede ser uno con un par de cualidades. Akurra alcanzó el rango de símbolo, algo que inspira a miles y miles de individuos. Quien vende una idea, y como diría cierto personaje del que seguramente se inspiraron tanto Alpharius como Megón, las ideas son a prueba de balas. Hey, pero espera, que esto no es el final de su crónica. Después de esta tremenda victoria, Solomon terminaría lo que empezó en el sector visitando al gobernador Alcin, una autoridad importantísima dentro de su sector Zyphos. El pobre hombre estaba sudando como pingüino Me apetece jugar al Roach Trader, tío. en verano. Alcin no tenía duda alguna de que Solomon lo ejecutaría ahí mismo, pero en cambio no pasó eso. El Harrow Master venía para hacerle una oferta. En resumen, el gobernador y su gente habían sido unos mediocres durante todo el... A mí me viene Solomon Akurra a hacerme una oferta y yo digo que sí, ya por el miedo, por el miedo, Creo que es más rentable tenerlo de aliado que de enemigo, creo yo, conflicto, haciendo cosas como destruir barcos de suministros para la cruzada Indomitus por el truco de Solomon. Vamos, que estaban condenadísimos sí o sí por parte del imperio. Así que nuestro protagonista vino a salvar su cuello. Este le daría protección, independencia y soberanía. ¿Ves? En cambio solo pedía una simple cosa: acceso a la Schola Progenium del sistema. ¿Lo oíste bien? Y especialmente registro sobre todos los varones de 7 a 14 años. Algo que Alcin no tuvo otra opción. Number 41 Kuchird. X10. La Escola Progenium es como una escuela católica, escuela militar internado y Hogwarts sin plot armor donde salen los mejor de lo mejor. Cada humano que escuche que sea importante que no sea un marine en el lore, incluso inquisidores se graduaron de la Escola Progenium. Son simplemente la élite de los reclutas. O sea, básicamente, a ver, lo dirá ahora porque he pausado el vídeo, pero ya me lo veo venir. Básicamente quería su propia granja de soldados, ¿no? Quería farmear soldados. Quiere hacer una granja de aldeanos, pero de soldados, ¿no? O sea, él a cambio les da protección, que no es poquito, estábamos hablando de protección por parte de un tipo como Solomon Akurra. O sea, no es poquita cosa esto. No es poquita cosa. A cambio, quiere a los niños para formarlos como soldados, ¿no? Quiere farmear soldados. Aceptar. ¿Sabes las implicaciones que tiene esto, no? Los traidores suelen tomar a cualquier recluta entre sus filas, ya que, vamos, están demasiado necesitados de efectivos como para andar exigiendo cosas. En cambio, Solomon tenía acceso a varios de los jóvenes más preparados de toda la humanidad. Jóvenes que tomarían entre sus filas con un solo propósito: convertirlos en la nueva generación de la Legión Alpha. Esto se nos detalla específicamente en el relato de Victus and Beast, donde Solomon ataca a una Escola Progenium y se lleva especialmente a su mejor estudiante, Nasos. Un detalle interesantísimo, el cual no sabemos si fue intencional, es que Nasos estaba acompañado por una joven llamada Basilia Natau, que era casi su hermana, como si de sus gemelas se tratase, lo cual, a lo mejor, es obra del demonio del sobreanálisis, pero parece ser una metareferencia a Alpharius y Omegón. Nasos sería raptado por la Legión Alpha después de que este eliminara al personal de la escuela, y su historia continuaría en el relato de Long Promise, mostrándonos a un Naso atravesando el crudo proceso para volverse un Astarte. Lo importante de esto no es solo que tengamos un posible nuevo personaje, sino la estrategia que Solomon Akurra acababa de crear. Piénsalo, todo este tiempo los miembros de la Legión han dejado mucho que desear, pues han sido criados sin ideales, sin un rumbo fijo. Solomon dispone en ese momento de un joven considerado como un prodigio, jóvenes que, como dice el nombre del primer relato, es el mejor y más brillante, cosa que puede marcar un precedente. Hacerse con más de estos jóvenes prometedores para crear una nueva generación de Astartes verdaderamente mortales y efectivos. El propio Solomon Akurra menciona que no desea hacerse con hermanos de batalla provenientes de mundos salvajes o mortales, no. Quiere que estos provengan de la élite misma del imperio, diamantes en bruto, un poquito clasista, ¿no? Eso, un poquito clasista. listos para ser pulidos por un verdadero propósito como lo es servir en la Legión Fantasma. Y espera, ¿cómo que Legión Fantasma? Pues se nos olvidó ese detallito. Después de que Solomon recuperara su puesto como Harrow Master, todas las bandas de guerra en el Ultima Segmentum le pertenecían. Las había unificado a todas y cada una de ellas, pero solo faltaba un detalle, un nuevo nombre. Mira, fuera de meme, uno puede aprender un par de cosas de marketing con personajes como Talos Barcoran o Abaddon, quienes básicamente revivieron sus respectivas legiones / marcas en determinado momento. Una de esas enseñanzas es que un nuevo nombre para tu grupo de psicópatas, a los cuales llamas compañeros, ayuda a crear una verdadera cohesión, a brindar una declaración de intenciones. Y por eso, Solomon Akurra eligió el mejor nombre posible para su nueva banda de guerra, la Legión Fantasma. Ese nombre no es casualidad. Bien. Tal fue el título con el que conocieron a la Legión mucho antes de que salieran a la luz pública durante la Gran Cruzada, cuando solo existían rumores y leyendas sobre ellos. Nuestro protagonista consideró indicado que este fuera precisamente el nombre perfecto para su banda de guerra. Mira, todo esto es un besito en la frente para el fandom de la Legión Alpha. Tienes un personaje divertidísimo que ha revivido a la facción, una historia con muchísimo trasfondo y posibilidades, pero espera, que esto no es algo fugaz ni momentáneo.
Akurra sigue siendo relevante. En el Códex de 10ª edición de Marines del Caos 2024 se nos menciona nada más y nada menos que a Solomon Akurra, resaltando su papel como unificador de la Legión Alfa. Un líder que conquista sistemas enteros y prácticamente va contra el subsector Cyphos en su totalidad, junto con su temida Legión Fantasma. ¿Y por qué es importante lo del Códex? Como sabes, una de las formas que tiene Games Workshop para informar actualizaciones de una facción o cuán relevante es un personaje es mencionarlo en el Códex. Solomon ha sido uno de esos y para colmo, nos lo presenta como, en efecto, uno de los marines traidores más poderosos de toda la galaxia. Y eso no es todo. Es tan importante como para recibir todo un libro dedicado a él, Renegades Harrow Masters. Y 2 relatos, uno de ellos ni siquiera trata completamente de él, sino de Tulava la hechicera, su mejor amiga. Es decir, están desarrollando incluso a personajes secundarios dentro de su historia. Pues The Long Promise trata sobre Solomon Akurra cumpliendo una vieja promesa que le hizo a Tulava. Y ahora quizás quedes escéptico por un punto válido. Solomon Akurra no tiene miniatura. ¿Y sabes qué? Tienes toda la razón. ¿No tiene? Entonces, ¿cómo es que la han sacado? A ver, pero el libro me habéis dicho que salió hace poquito, ¿no? Pero así salió en 2023. Claro, ¿de cuándo es el vídeo? A lo mejor ya tiene, ¿no? ¿De cuándo es el vídeo? De hace 9 meses. O sea... Que un personaje tenga o no miniatura es la principal señal de que tendrá impacto en el futuro o no. Porque, pues, yo qué sé, maravilloso capitalismo, hermano. ¿Qué tenemos para decir entonces? Nada, solo mira esa imagen. De esto, por si no lo sabes, es Romulus Engine. Un formato donde Games Workshop muestra mini adelantos de lo que está por venir en forma de un vistazo a futuras miniaturas. Entonces ya ha salido la miniatura. Por la pista que muestra la imagen, uno debe hacerse todo tipo de teorías sobre qué será esa miniatura. Pero aquí no hay mucho que es evidente. Estamos un 99% seguros, vaya, apostamos el dedo índice del Gabo a que estamos viendo la lanza pálida de Alfarius. Uno podría decir, bueno, seguramente sea una miniatura del primer Alfarius que saldrá de la herejía de Horus. Juego de miniaturas que recién sacó su 3ª edición. Y para colmo, figuran miniaturas de primarcas en su plantilla. Aún así, permítenos dudar. Esto tiene que ser sí o sí la parte de la lanza pálida que posee Solomon Akurra y por lo tanto, su miniatura. Cosa que tiene muchas más implicaciones de lo que parece. Hasta donde sabemos, Games Workshop no lanza miniaturas de héroes tan importantes de forma aislada. Tienen que ir sí o sí acompañadas de su facción, especialmente porque Solomon Akurra no es tan popular todavía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si Games Workshop cumple su promesa de que este será el año del caos, aparte de todos los codes renovados que tenemos sobre las legiones traidoras, existe una mínima posibilidad, pequeña pero no imposible, de que tengamos un códex de la Legión Alfa y por lo tanto, nuevo lore y la confirmación de que Solomon Akurra es, en efecto, el resurgir de la Hidra. Aunque sabes que de esto de que el fantasma es la nueva esperanza de la Legión es algo confirmado, solo tienes que ver los desarrollos que ha recibido. Ojo, importante mencionar que Solomon solo ha unificado a los miembros de su Legión en el Segmentum Ultima. El resto de sus hermanos en otros sectores todavía está haciendo sus cosas por ahí, pero que se les unan es solo cuestión de tiempo. Este, como se recalca muchísimo en Harrow Master, es eso, un primarca salvo en el nombre. O sea, hay miniaturas que llevan ahí como anunciadas 4 o 5 años. Pero Games Workshop no es que esté sacando un montón de cosas. ¿Cómo es que tardan tanto? O sea, si me dices que cada mes sacan algo nuevo, o sea, completamente nuevo, te digo, vale, no dan abasto. Tiene muchas cosas, pero es que no es el caso. O sea, ¿cada cuánto sacan miniaturas nuevas Games Workshop? ¿Cada cuánto sacan? Más o menos, aproximadamente. O sea, no van tan... ¿Cómo decirlo? No van tan estresados, no tienen tanto trabajo como para tardar tanto en sacar una miniatura de un personaje cuyo libro salió en 2022. Es casi imposible que un legionario alfa lo vea y no diga, este es el futuro de la Legión. Como agregado personal, Solomon Akurra funciona tan asquerosamente bien como personaje, porque este no es uno de sus primarcas, no sigue sus ideas ni vive a su sombra. Solomon Akurra quiere guiar a la Legión bajo sus propios términos que a su vez rompen casi por completo la cosmovisión que tenemos sobre él. Siempre los hemos visto como unos cobardes e inútiles que no han llegado a nada. Ahora van de frente. Joder, se está cebando un poco. Se está cebando un poco, con la Legión Alfa. Cuidado, que voy a empezar a pensar que esto es algo personal, con la Legión Alfa. Pero claro, no sin hacer uso de todas sus herramientas que los han hecho lo que son. El subterfugio, la mentira, la desinformación. La diferencia es que, como plantea Solomon, esto no es un ejército de astartes meramente. Son unos fantasmas que eliminan al enemigo antes de que éste se convierta en uno.
Tal es su poder que controlan sistemas enteros sin que su población tenga una sola idea de esto. El legado de Alfarius y Omegón efectivamente sigue vivo, pero su esencia ha cambiado. Se ha adaptado a los tiempos que corren bajo la forma de un nuevo primarca que ejecutará el moribundo cadáver del imperio, que destruirá el orden establecido con la hidra que ellos mismos crearon hace milenios. ¿Y sabes por qué eventualmente lo hará? Porque yo no soy Alfarius, soy solo Akurra. Ya está. Tengo que ver el canal de reacciones de Pandro, me llama la atención. Me llama la atención, no sé, para ver qué... A ver, Lambert. Number 41 Kuchirt. X10. Para entrar en la escuela Progenium su único requisito es ser huérfano. A veces suelen tomar a los hijos de los soldados de la Guardia Imperial, ya sea que los padres ya murieron o solo los dan por muertos para llevar a sus hijos a la escuela, pero también la clase alta suele pagar. Suele pagar para que sus hijos entren a la... Hombre, normal. Pero al final todos los reclutas o estudiantes valen lo mismo a ojos de la escuela Progenium. Y créeme, esa escuela es un infierno mortal. O sea, un infierno total. A ver, si me puedo imaginar que, teniendo en cuenta lo que sale de ahí, seguro que es un colegio... Me habéis dicho que es religioso, ¿no? Es religioso. O es algo así como religioso. Siendo religioso ya me puedo imaginar las cosas que hacen ahí, que pasan ahí.